Buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar presentes a la distancia. Hoy es la última conferencia de nuestro ciclo de este año de cómo hice mi investigación y es una alegría contar con Jorge Llanque, que nos va a compartir su experiencia de investigación en Oruro en relación a, ya, yo diría un libro casi clásico, un protoclásico que se llama Caminos Aymaras. em, y vamos a empezar dándole las palabras cediéndole la palabra a Raúl España, director del instituto, que va a inaugurar la conferencia de hoy. Querido Raúl, tienes la palabra. Muchas gracias, Mario. Muy buenas noches a todos y todas, a quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom y del Facebook. Eh, Como decía Mario, hoy vamos a cerrar el ciclo de conferencias Cómo hice mi investigación de este año. Un saludo muy especial y nuestro agradecimiento a Jorge Llanque, quien es nuestro invitado de hoy para la conferencia. Un saludo cordial también a Mario Murillo, docente investigador de la carrera de Sociología y promotor de esta iniciativa, que conjuntamente el IDIS venimos desarrollando ya desde hace 6 años. Este ciclo, como hice mi investigación, constituye un espacio de diálogo académico para que estudiantes y docentes, tanto de la carrera de Sociología de la UNSA, como estudiantes de otras universidades, así como investigadores del campo de las ciencias sociales, puedan penetrarse en el análisis de investigaciones concretas que se han desarrollado, ¿no? Ahora, la característica de este ciclo de conferencias es que se ha diseñado con la intención de exponer a estudiantes y docentes el trabajo investigativo realizado por los y las conferencistas, no a partir de las clásicas y tediosas recetas de los cursos de metodología, sino más bien a partir de las vicisitudes, de los vericuetos por los que los investigadores transitan en la cotidianidad de su trabajo, tanto para delimitar su objeto de estudio, como para determinar su estrategia de investigación, como para seleccionar sus herramientas metodológicas, para la realización del trabajo de campo, para procesar y sistematizar y analizar la información. En ese sentido, las conferencias abordan temas relativos al cómo se define un tema de investigación, al cómo se construye el objeto de estudio, qué criterios definen las decisiones metodológicas y conceptuales, cómo se emprende el trabajo de campo, cuáles son las principales dificultades, cómo dialoga la teoría con los datos empíricos y viceversa, cómo se sistematizan los datos, incluso cómo se expresa eh, o cómo se escribe más bien el texto que expresa la investigación. Además, el objetivo subyacente de este ciclo es desmistificar el trabajo de investigación como algo que solo lo pueden realizar los iniciados e incentivar a desarrollar a los noveles investigadores, a los estudiantes que están ya preparando sus proyectos de investigación, elaborando sus tesis, a profundizar, a adentrarse a este ámbito de la investigación. Esta iniciativa también se enmarca en las acciones que ha venido desarrollando el Instituto de Investigaciones Sociológicas para apoyar a la formación de los estudiantes del ciclo de formación básica y a los estudiantes de los seminarios de fuentes y tesis como investigadores, con el propósito de poner un granito de arena para coadyuvar en la superación de las dificultades que tienen los y las estudiantes para delimitar el objeto de su investigación, para interrogar la realidad, para orientar el curso de sus investigaciones, para articular la teoría con la recolección de la evidencia empírica. Con la seguridad que esta actividad es un vehículo para difundir y promocionar la actividad investigativa y un importante apoyo para la formación de jóvenes investigadores, a nombre del Instituto de Investigaciones Sociológicas, les reitero la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Mario. Podemos continuar. Muchas gracias. Entonces, ahora antes de escuchar a Jorge, quiero presentarlo a él y también a el sentido de la conferencia de hoy.
Jorge Llán, es antropólogo, maestro en educación superior y tiene un PhD en área social por la Universidad Nacional del Siglo XX. Es docente de la Universidad Técnica de Oruro. Fue responsable de pueblos indígenas y originarios en el proyecto de desarrollo comunal del Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de la Prefectura del Departamento de Oruro. Ha sido responsable del proyecto de investigación Bolivianos en Chile, coordinador del proyecto Camiris Aymaras de la convocatoria del PIEB y exdirector de posgrado de la Universidad Técnica de Oruro. Además, Jorge es autor de varios libros y artículos sobre antropología e historia. La conferencia que va a brindarnos Jorge se vincula también es al trabajo de Edgar Vilca y un poco a partir de 1960, afirma Jorge Llanque, se fueron creando en Oruro islas Aymaras, principalmente en la zona sur de la ciudad. Esta presencia se incrementó en las décadas de los años 70, 80 y en los 90. Los caminis aymaras empezaban a conformar una nueva élite visible a partir de actividades como la fiesta de compadres, negocios propios, construcción de viviendas suntuosas como símbolo de estatus, etc. Eh, los caminis aymaras también se apropiaron de espacios territoriales de la clase media orureña, como la plaza principal, el casco viejo, mercados, incursionando en el campo social y político. Los encuentros y desencuentros entre esta nueva élite y las tradicionales élites criollo-mestizas son el tema de la investigación llevada adelante por Jorge Llanque junto al investigador Edgar Vilca, y justamente sobre esta apasionante investigación nos va a compartir sus ideas hoy Jorge. Para terminar, recordarles que después de las palabras de Jorge vamos a tener una ronda de preguntas. Entonces, por favor, pueden enviarnos sus preguntas, ya sea por Zoom o por Facebook. Eh, Antes de hacerte la palabra, Jorge, te agradezco profundamente. Es una maravilla contar contigo y gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Raúl, director del IDIS, también a Mario, por la invitación que me ha realizado esta importante institución, parte de la carrera de Sociología y de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, espero satisfacer las expectativas que se me han planteado. Quisiera, por favor, compartir mi pantalla para colocar la diapositiva correspondiente. No sé si es posible, por favor, Mario, Sí, en este momento. por favor. Sí, espera un segundito. Perfecto. ¿Y estás, no? A ver, veamos. Creo que Sí, ya está habilitado. ¿Sí? perfecto. ¿Se ve? Pues, hermano, está empezando a verse. Sí, Está cargando en este momento, ¿verdad? muy bien. Yo te aviso. Está, hermano. Ahí está Perfecto. todo. Para Muy adelante. bien. Gracias. Está. Bueno, esta investigación la hicimos precisamente porque el programa de investigación estratégica en Bolivia sacó una convocatoria sobre el racismo en Bolivia. Entonces, en función a esto, nos presentamos como equipo de trabajo y luego del proceso selectivo se logró ganar con el desarrollo precisamente de esta propuesta de investigación. Había otro trabajo de investigación también que correspondía eh, a un grupo exclusivamente dedicado a la cuestión de los urus, ¿no? Pero bueno, en este sentido vamos a hablar de lo que hemos desarrollado en esa época, ¿no? Eh, ¿Qué son los camiris, aymaras? Ese término, ¿de dónde sale? Es un término aymara que significa rico o élite, ¿no? Viendo sus referencias específicas, es rey y señor, rey de sangre real, etcétera, etcétera, etcétera. Revisando un poco la historia, se puede ver precisamente de que la expansión incaica en la época imperial, básicamente lo que desarrolló fue, es cierto, procesos de conquista, pero también estableció alianzas
con diferentes señoríos aymaras. Entonces, había, si se puede decir, un vox populi en el cual los incas habrían tenido todo el control total, cuando en realidad era precisamente fruto de estas alianzas y pactos, ¿no? Que prácticamente se mantuvieron ciertas estructuras en el proceso mismo de consolidación de este proceso expansivo incaico, ¿no? Entonces, no es un término que haya sido inventado recientemente, sino que más bien al contrario es un término antiquísimo, ¿no? Antiguo, que prácticamente refleja una condición socioeconómica que se había consolidado a lo largo del tiempo, ¿no? Para poder desarrollar el trabajo como tal, ¿no? Nosotros tuvimos que imbricarnos en todas estas teorías de modernidad, colonialidad, descolonialidad. Tuvimos que revisar los trabajos precisamente de Max Weber, por ejemplo, los trabajos de Pierre Bourdieu específicamente, puesto que nos servían para poder analizar o para poder ver este tema específico como tal. ¿En qué sentido? Nos planteábamos como pregunta más o menos, viendo la realidad contextual, obviamente, ¿no? De que existía un proceso migratorio de todo el sector occidental de Oruro, ¿no? No es que en Oruro no haya existido antes procesos migratorios, sí ha existido y muy fuertes procesos migratorios. La distinción es precisamente de que este proceso migratorio de la zona occidental de Oruro estaba empezando a tener grandes avances en los diferentes mercados de la ciudad. Además estaba el hecho mismo, ¿no? De que muchos de estos personajes estaban empezando a ingresar a la política regional local, básicamente, ¿no? Ingresar, qué sé yo, a la empresa cooperativa de teléfonos, y ese ya es un paso para poder ingresar a ser diputado, por ejemplo, correspondiente a Oruro, o tal vez alcalde, ¿no? Y otro tipo de acciones similares que se estaban desarrollando. Es decir, estaban apropiándose de determinados territorios atribuidos, si se puede decir, a las élites locales, ¿no? Y además estaban ingresando a determinados contextos sociopolíticos. Entonces, como que era un proceso muy amplio y, si se puede decir, muy disfrazado en un momento determinado. Claro que ya habían consolidado determinados espacios geográficos, como por ejemplo el caso de la zona sur de la ciudad de Oruro, donde prácticamente habían consolidado determinados rituales territoriales específicos, como por ejemplo hablo del caso de la fiesta luego del carnaval de Oruro, por ejemplo, ¿no? La fiesta de las comparsas, etcétera, etcétera. Sus fiestas también tales como los matrimonios y otro tipo de actividades realmente muy cargadísimos, ¿no? Y una configuración de la ciudad en la zona sur, ¿no? Que prácticamente era diferente en relación a la zona central y a la zona norte, por ejemplo, que si bien tiene procesos migratorios, pero también es muy diferente en cuanto a la estructura, en cuanto a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso necesitamos apelar a estas teorías, básicamente la de Bourdieu, la de Weber, ¿no? Porque en la convocatoria, como se hablaba de la cuestión del racismo, entonces la teoría un poco más adecuada era la de Webiorka y también la de modernidad, colonialidad y descolonialidad como tal. Eh, al lograr obtener, en este caso, haber ganado la convocatoria, procedimos a desarrollar el trabajo. Ya como ya teníamos un breve trabajo previo de desarrollo, empezamos a identificar informantes claves, básicamente gente de la zona de Huachacalla, de Zaballa, expertos, en este caso el hermano Gilberto Powers, por ejemplo, ¿no? Que es una de las grandes eminencias acá en Oruro del caso de antropología, ¿no? Así como a otros personajes correspondientes tanto a la élite local como también a esta nueva élite emergente como tal, que era muy importante. 25 personas prácticamente con las que hemos trabajado. Este proceso llevó precisamente a reflexionar un poco acerca del proceso teórico
¿En qué sentido? En muchas ocasiones se ha podido apreciar o se ha podido ver de que la teoría que estábamos manejando era muy sesgada en cuanto a sus formas de apreciación o prácticamente estaba segmentarizada. Peor aún el hecho, por ejemplo, de analizar la historia oficial. ¿No? Porque pienso que ese es uno de los grandes problemas que tenemos los investigadores cuando somos nobles, ¿no? Cuando somos bien jovencitos, puesto que estamos acostumbrados a un modelo teórico e histórico y prácticamente es una especie de pecado romper estos moldes, ¿no? O estos modelos históricos y teóricos que se nos da en un momento determinado. Entonces, ese ha sido uno de los problemas que hemos podido nosotros analizar o identificar en función a esto. Bueno, si en la UNSA lo han superado, excelente, yo me siento feliz desde ese punto de vista, ¿no? Pero es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque implica que, por ejemplo, todas las verdades con las cuales has crecido, ¿no? Que son parte de tu identidad cultural, se tienen que ver precisamente sometidas a un gran interrogatorio, precisamente para poder tratar, en cierto sentido, de tener una visión un poco más equilibrada de la realidad, ¿no? Porque al final no vamos a llegar a tener la verdad en su integridad, sino una parte de la verdad en este sentido. Entonces, analizando la historia oficial, ¿no? Y viendo los procesos de minimización que ha hecho la historia oficial acerca de este tipo de incursiones de estos otros grupos sociales, entonces es a partir de esto que empezamos a identificar o a armar la historia propia, diacrónica y sincrónica, que se empieza a vislumbrar precisamente por parte de los Kamiris Aymara. Y entonces les preguntamos desde dónde ustedes empiezan a ingresar a Oruro, pero de esta manera así tan fuerte, no tan hegemónica. Y ellos empiezan a poner precisamente la etapa en la cual empiezan a ingresar. Ahora, esto nos lleva a pensar precisamente si es que antes no existían estos procesos, ¿no? Este es un proceso de reflexión que yo, por ejemplo, he tenido en los últimos años y desarrollando otro tipo de trabajo, otro tipo de estudios, y realmente veo que no, ¿no? Que antes también ha habido grupos de élite que han podido ingresar, ¿no? a las ciudades, ¿no? Y ahí se ve precisamente que aún falta mucho por desarrollar respecto a este tema, ¿no? Hemos podido identificar en estos últimos tiempos, por ejemplo, el caso de élites en la época del liberalismo, por ejemplo, élites en la época colonial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Que muchas de estas se han mimetizado precisamente para tener ciertas estructuras hegemónicas o compartir estructuras hegemónicas dentro de estos grupos sociales, ¿no? Y han hecho este proceso de mimetización, ¿no? Y por ello es prácticamente es todo un reto, un desafío seguir buscándolos, ¿no? Pero bueno, en función a esta construcción histórica, ¿no? La siguiente fase ha sido analizar esta construcción histórica, identificar a partir de las diferentes dimensiones y los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Las dimensiones del ser camino. Y ahí, por ejemplo, es muy importante contar con una matriz de consistencia. ¿No? En metodología se lleva precisamente esta herramienta metodológica que ve esta correlación entre problema, objetivo, la hipótesis y la relación de los objetivos en función a los capítulos. Es muy importante este documento porque este es una especie de plano, ¿no? Que nos permite seguir adelante no tergiversar nuestro camino en el trabajo de investigación. Muy importante, por lo menos desde la experiencia que yo tengo, ¿no? Para poder seguir desarrollando este trabajo. Y he visto precisamente que eso permite evitar tener estos problemas al momento de escribir el trabajo de investigación, al momento de investigar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienes bien identificados esta relación, objetivos, capítulos, por ejemplo, ¿no? En relación a determinados indicadores, ¿no? Te permite aligerar mucho el trabajo.
Otro fenómeno que se puede ver o que se puede apreciar también es la relación el yo, el nosotros, versus, no sé cómo le podríamos llamar, ¿no? Muchos le dicen los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es relativamente sencillo cuando un investigador extranjero hace un trabajo de investigación en una sociedad totalmente exótica. ¿Por qué? Porque prácticamente está ingresando a un mundo totalmente nuevo. Es un mundo totalmente exótico al cual está entrando, en este caso, un extranjero, pienso yo, ¿no? En cambio, para el caso nuestro, es un poco o es un tanto más difícil, puesto que en primera instancia hay muchas cosas de nuestra realidad que nosotros ya consideramos de hecho que son propias o que son parte de la realidad específica dada. E incluso puede que veamos y hagamos algunas acciones y actitudes que nosotros consideramos normal, pero que para el antropólogo que está dentro de esta visión de su exotismo, no los ve, por ejemplo. Entonces, eso provoca, si se puede decir, un montón de problemas, de crisis, cuando precisamente estás queriendo empezar a aplicar los instrumentos de trabajo, en los procesos de análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros versus los otros, yo le veo como un proceso de constructivo, en el sentido mismo de que yo como investigador soy parte de esta cultura. Y hasta qué punto de vista, ¿no? Voy a tratar de reflejar la verdad o voy a tratar de ver realmente eh, y de explicar algo racional desde ese punto de vista. Es, eso por lo menos lo que yo considero uno de los grandes desafíos que se puede tener, puesto que en muchas ocasiones no hemos visto que seamos objetivos en alguna instancia respecto a nuestra realidad. Entonces, ese proceso reflexivo es muy importante porque no tenemos las condiciones para poder desarrollar tal vez otro tipo de actividades, ¿no? Se ha visto, hay varios trabajos o estudios posteriores, ¿no? Que muestran cómo algunos antropólogos, sociólogos incluidos, ¿no? Se les ha tildado de que ellos son elitistas en cuanto a la forma de explicar o de mostrar la realidad, que también critican eso mucho, ¿no? De que o son esencialistas o caso contrario están disfrazando la verdad, ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver mucho la cuestión ética, ¿no? Del investigador como tal. Y ese proceso se logra precisamente teniendo una visión amplia de la realidad. Pienso yo por lo menos, ¿no? En el trabajo como tal, entonces, como hemos dicho, hemos realizado un trabajo de tipo sincrónico y de tipo diacrónico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, había que armar, si se puede decir, en función a nuestros sujetos con los cuales hemos trabajado, ¿no? Desde dónde surge la raíz jamiri como tal. Entonces, analizamos, hemos revisado diferente información de tipo bibliográfica, hemerográfica, ¿no? Textos antiguos que estaban dispersados en diferentes lugares. Ahí nos ha servido mucho la biblioteca. Ahora los jóvenes tienen una gran ventaja porque tienen la inteligencia artificial, ¿no? En esa época no teníamos aún estos elementos, ¿no? Y por eso yo me siento sorprendido, asombrado, cuando veo, por ejemplo, los trabajos de Pilar Mendieta, otros investigadores, pucha, que le han metido pues el ñeque para poder sacar toda esta información. Ramiro Condarco, por ejemplo, teniendo mucho menores adelantos tecnológicos que pudieron armar una visión de la historia, ¿no? Y que nos han dejado todo ese legado para que nosotros sigamos analizando, sigamos viendo estos elementos, ¿no? Entonces, es en función a esto que ha servido mucho analizar o poder ver este factor, y lo hemos visto desde el punto de vista geopolítico.
Ahí ha servido mucho, ¿no? Todos los textos etnográficos que hemos podido ubicar, los informes, por ejemplo, de los subprefectos, las tasas, los censos que se han realizado, etcétera, 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 y armarlos en función precisamente a lo que estábamos planteando en nuestro objetivo. Entonces, por eso tiene que haber relación entre los resultados y el objetivo como tal, ¿no? Por eso llegamos a esa relación, precisamente, que el Estado Inca en realidad no sometió a los hermanos, sino que formó alianzas y pactos, respetando sus propios valores culturales, manteniendo cargos, prerrogativas simbólicas, etc. En el caso de Oruro, por ejemplo, ¿no? En el caso de la ciudad, ¿no? Hicieron un acuerdo con los Sora prácticamente, ¿no? Y a los Urus se los marginó, ¿no? De este acuerdo como tal, ¿no? Y con la época colonial, alguno de estos privilegios se mantuvo durante un tiempo específico, como muchos saben, ¿no? En la parte histórica, ¿no? Porque existían determinados caciques que tenían precisamente esta relación. Y es muy interesante el trabajo, por ejemplo, de Teresa Gisbert, precisamente, ¿no? Donde ella, en uno de sus textos, Iconografía Andina, relata precisamente este hecho anecdótico en el cual ella, cuando estaba haciendo su trabajo de investigación, la gente de Zavalla le dijo que el Cerro Tata Zavalla tenía precisamente su rostro, tenía su carita. Entonces ella preguntó, ¿pero dónde está? Muéstrame, ¿no? Y esta es la imagen, precisamente, es la imagen de San Martín de Tours, ¿no? Que la gente lo comparó con el Tata Zavalla. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿no? Aquí está San Martín de Tours, ¿no? Y aquí está, ¿no? El Tata Zavalla con su dientecito, ¿no? Entonces, ¿qué está reflejando eso? ¿Qué está mostrando eso? Que en el afán de los sacerdotes de poder legitimar el discurso de cristianización, ¿no? Empezaron a colocar a diferentes santos en estas regiones, en estos lugares. Y entonces, para que no estén adoptando, o perdón, para que no sigan haciendo las prácticas hacia los cerros, entonces dijeron, vamos a poner santos que tengan los mismos poderes en cierto sentido, ¿no? San Martín de Tours es precisamente el santo de los comerciantes, eh, entre otros. Entonces, lo que pasó es que la gente asumió al revés el proceso, ¿no? Valga decir, aceptaron de manera frontal que está bien, vamos a aceptar al santo, etcétera, etcétera, pero más bien al contrario, lo reinterpretaron a su lógica y a su conducta. Entonces, esto nos llevó precisamente a ver, a romper un poco, ¿no? La visión que teníamos en ese entonces. Y después, para eliminar esta relación, este mal experimento fallido que hicieron los curas, ¿no? Se procedió a colocar a la Virgen de Zavalla, ¿no? Pero bueno, ya había quedado ahí precisamente este proceso o este reflejo como tal. Analizamos ahí en ese proceso también la leyenda del Tata Zavalla, ¿no? Y ahí uno se pone a preguntar, ¿no? Hay algunas leyendas que perviven a lo largo de la historia. Y puede ser que pervivan porque precisamente reflejan alguna parte de la identidad cultural de ese grupo específico. Porque, por ejemplo, hay algunos casos, como el caso, por ejemplo, de los ayllus del lado de Salinas, donde existía precisamente un gran cacique que era Guarachi, ¿no? Pero la gente de Condo, de esos lugares, no lo recuerdan para nada a este cacique. O sea, ha sido totalmente eliminado de la memoria oral. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sido eliminado? Porque este cacique, ¿no? Hizo su acuerdo, hizo sus pactos con los españoles, ¿no? Dejó a su hijo con todo con todo el poder. Su hijo fue un abusivo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vas a recordar a alguien que te ha hecho daño? ¿No? Entonces, ellos, al recordar precisamente a Pedro Martín Capurata Condorvilca, que es precisamente el cacique de la zona de Zavalla, ¿no? Significaba que representaba algo,
dentro de la identidad cultural, ¿no? Y en función a eso, entonces empezamos a ver esta relación. En el capítulo tercero, que se llama República y Estado Oligárquico, empezamos a ver que para el caso de Oruro, y bueno, y para el resto del país, ¿no? El ingreso de la modernización llega junto al ferrocarril. ¿No? Porque a partir de la conexión con Antofagasta, ¿no? Muchas élites extranjeras llegan a Oruro y desde Oruro empiezan a juntarse con las élites locales que existían en el resto del país, ¿no? Y es acá donde se genera todo este proceso de modernización, ¿no? Desde el lado de Chile y con el ferrocarril en estas regiones. En cambio, ¿no? Para el caso de Zavalla, se cimentan sobre, por ejemplo, las rutas coloniales de llameros, ¿no? Los llamados hariris, ¿no? Que llevaban sal, agua y también diferentes minerales, por ejemplo, en la llamada Ruta de la Plata, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, si se puede decir, se generan estos dos grupos totalmente independientes que reflejan o que muestran dos formas de organización totalmente diferentes, ¿no? Y a partir de esto vemos precisamente, ¿no? Cómo empieza a cimentarse una hegemonía económica, política, social, etcétera, etcétera, en una determinada región y en otras regiones no, ¿no? A lo que dice Zabaleta, la cuestión de este estado ausente, que prácticamente deja solo a gran parte de este territorio, ¿no? Y eso se muestra, o esto se ve precisamente en los diferentes informes subprefecturales que se dan en esta época, ¿no? Ya con la llegada del Estado-Nación a la visión plurinacional, ¿no? Entonces ahí empezamos nosotros a ver cómo este grupo social empieza a fortalecerse en función a determinados satisfactores ya propiamente urbanos como tal, referidos a las profesiones, por ejemplo, ¿no? Se empieza a apreciar o a vincular, ¿no? Esta relación con los arís, o sea, con los llameros que llevaban estos productos, ¿no? Y empiezan a verse determinados sinónimos de estatus y de prestigio, como dice Bourdieu, ¿no? El uso de determinadas llamas, caballos, bicicletas, camiones con el transcurso del tiempo, posteriormente automóviles último modelo y también tener profesión, porque eso ya es sinónimo de estatus y de prestigio, dentro de otros contextos o dentro de otras realidades. Y eso significa precisamente de que estos grupos no están aislados, ¿no? Como algunos piensan. En Oruro todavía siguen pensando de esa manera, ¿no? Entonces, es ahí donde uno o empezábamos a vislumbrar o a identificar eh, a qué se debe este espíritu, este ímpetu de querer tener más, ¿no? Entonces ahí nosotros identificamos, ¿no? De que la pervivencia de determinados mitos responden a determinadas características peculiares de cada contexto social, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha mantenido, si se puede decir, el mito de Pedro Martín Capurata Condorvilca? ¿No? ¿Por qué se ha mantenido? Se ha mantenido precisamente porque se ha reinterpretado a Pedro Martín Capurata Condorvilca como el modelo del Camiri. Porque este Pedro Martín Caprata Condorvilca, los que han leído tal vez el texto, ese texto antiguo, ¿no? Van a poder apreciar precisamente que él resulta ser este sujeto que piensa en su pueblo, que desafía al orden hegemónico español, ¿no? Al cura en este caso, ¿no? Y prácticamente empieza a desarrollar y a consolidar esta hegemonía de poder dentro de esta realidad. Entonces, por eso es un modelo del Tatasabaya, ¿no? Y el de cómo debe formarse un Camiri en la actualidad, pensando precisamente en su grupo social, ¿no? Procesos de redistribución, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí nosotros a partir de esto empezamos a identificar o empezamos a desarrollar
empezamos a ver, ¿no? Con las entrevistas, si los personajes que hemos considerado camiris, ¿no? Responden a esta lógica o a este proceso. Y lo hacen en el análisis precisamente de toda la discusión o el análisis que se plantea. Ahí tenemos, por ejemplo, la foto de don Walter Mamani, ¿no? Uno de estos grandes camiris de esta época como tal, ¿no? Y muy, muy afamado en Oruro, porque él manejó el Club San José, fue dirigente precisamente también de la sección de los comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo también implicó, ¿no? Posteriormente, ¿no? No solamente la parte histórica, también implicó eh, el análisis de la realidad, y esto precisamente identificó ver de qué manera se iban formando capitales sociales, y por eso nos servía mucho la teoría de Bourdieu, ¿no? En el sentido de que hay diferentes tipos de capital, ¿no? Y esto ha sido producto de las entrevistas y también de participar ampliamente en estas actividades, ¿no? Hemos tenido que ir a fiestas, matrimonios, y eso estaba fuera del presupuesto del PIEF, pero no podía contarlo en ese momento. Así que teníamos que simplemente asumir nada más, porque tampoco era llevar un regalo de 20 pesos. O sea, por si acaso les recuerdo, ¿no? Es muy caro hacer investigación con estos grupos. Pero bueno, ahí precisamente, ¿no? A partir de esta reconstrucción, empezamos a ver o empezamos a analizar los diferentes capitales que se conforman a partir de las entrevistas en profundidad, de la observación participante, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hemos podido trabajar, aunque también han sido un poco reacias, ¿no? Sobre todo el caso de las mujeres, ¿no? Y la relación de la mujer y la creación de capitales. En este caso, sobre todo las mujeres viudas son las que tienen mayor posibilidad de poder hablar, ¿no? Pues, puesto que tienen también el poder social hegemónico de poder ser, en este caso, ¿no? Autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función a esto que hemos podido nosotros reflejar o identificar estas características como tal, ¿no? Y bueno, a partir de todos estos elementos hemos podido ver, ¿no? De que estos grupos se alejan, si se puede decir, del Estado, porque no están dentro del Estado, ¿no? Sino que más bien ellos, a partir de esta marginalidad que le ha dado el Estado, puesto que el Estado se ha cimentado en la lógica desarrollista por parte de la civilización occidental, si se puede decir, y ellos, ¿no? Lo hacen a partir de las rutas camineras, ¿no? Y establecen su proceso de modernización a partir de su contacto con Chile, ¿no? Mientras el resto del país estaba afianzando la modernización con el ferrocarril, este grupo estaba consolidándose por la relación con el comercio marítimo, prácticamente. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a vislumbrar o empezamos a ver sus prácticas culturales, o los procesos mismos de comportamiento, valores culturales, etcétera, etcétera. Y es por eso que en última instancia nos preguntamos, ¿no? Si es que realmente esta lógica de valores culturales, de prácticas culturales relacionadas con esta conformación de estos capitales en función a estos grupos comunitarios o grupos sociales, si queremos decirle, ¿no? Realmente pueden constituirse en una forma de modelo alternativo para el desarrollo, ¿no? Eh, por lo menos para el desarrollo, ¿no? Desarrollo local, como tal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué puedo ponderar de todo este proceso? En primera instancia, que es muy importante contar precisamente con instrumentos que nos permitan visibilizar bien lo que queremos hacer, ¿no? En todo caso, ¿no? Armar un trabajo
o un tema de investigación, va a depender mucho de la motivación y también la guía que te den, tanto los autores como en este caso los tutores. Yo quiero agradecer, por ejemplo, a Marcelo Fernández Osco, ¿no? Que es profesor también allá en la universidad, en la UMSA, ¿no? Que fue un gran tutor nuestro, por ejemplo, ¿no? Que nos ayudó mucho en este trabajo, en este proceso, gracias precisamente también al trabajo que hemos hecho con el PIEP, ¿no? Ah, me olvidaba. Perdón, también a tomar en cuenta el hecho de que la teoría no hay que tomarla muy secamente, ¿no? Sino que hay que analizarla y hay que compararla con la realidad, ¿no? Porque la misma teoría tiene a veces muchas falencias en cuanto a su propia visión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y eso se puede apreciar precisamente en el mismo trabajo de campo. Un trabajo que hemos podido sacar a su vez, ¿no? Junto a Edgar, es precisamente este, ¿no? Este documentito, que se llama precisamente el subcomandante Alejandro Stanislao Vilca. ¿Qué sucede respecto a este caso? ¿No? Este personaje, ¿no? Stanislao Vilca, es quien ayudó a los guerrilleros del Che Guevara a escapar por el lado de Oruro, ¿no? Y este señor era sabayeño, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de poder trabajar con la familia, que ya no vive en Sabaya, sino vive en Cochabamba, ¿no? Y prácticamente pudimos sacar una memoria de todo el proceso mismo, cómo escaparon precisamente los guerrilleros cubanos, ¿no? Por este lado de Sabaya, y cómo también Estanislao Vilca posteriormente participó en la guerrilla de Ñancahuazú, ¿no? Y que es ahí donde prácticamente murió, ¿no? Cuando ya empiezas a agarrarle el hilo a la investigación, ya no es una obligación, sino te fascina, ¿no? Estar, participar, etcétera, 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 ¿no? Bueno, discúlpeme por haberme tal vez extralimitado con el tiempo, pero muchas gracias y estoy a la espera de lo que ustedes digan. Muy interesante, Jorge, más bien. Realmente sí, muy interesante la exposición que nos ha llevado, por un lado, eh, por una combinación muy interesante entre la historia larga incluso y el trabajo más contemporáneo. Nos ha llevado desde, no sé, desde Bourdieu hasta Zabaleta, pasando por doña Teresa Gisbert. Y sobre todo, lo más interesante me ha parecido esa mirada, concentrándose también en la cuestión acumulativa del conocimiento, ¿no? Y como tú dices, cómo son cuestiones que vamos poniendo a prueba y vamos avanzando. Ya están llegando algunas preguntas mientras esperamos. Algunas para esta primera ronda. Fernando Celada pregunta, ¿cuáles son los factores de acumulación del Camiri? Te voy a hacer tres preguntas, ¿qué te parece? Y así vamos avanzando. Esta primera de Fernando, un saludo para Fernando Celada. ¿Cuáles son los factores de acumulación del Camiri? Hay una pregunta desde Facebook que plantea, digamos, cómo ha seguido este proceso, cómo ha ido cambiando en el tiempo y cuál ha sido su devenir. Y yo quería preguntar una que a mí siempre me llama la atención y casi es una pregunta que trato de hacer a todos, porque es una cosa sobre la cual no hablamos los investigadores y es un poco el tema de la escritura. ¿Cómo encaras tú la escritura? ¿Cómo encararon con Edgar este proceso de la escritura? Porque a veces veo que los estudiantes les cuesta ese proceso y por ejemplo Martuchelli mencionaba el hecho de que él encara la escritura desde el primer momento y no lo deja para el final. Entonces, y hay varias reacciones frente a tu hermosa ponencia, hermano, así que Gracias. te doy la palabra para esta primera ronda. Bueno, a ver, comencemos entonces con la cuestión de la acumulación de capital, ¿no? Sí. Eh, toda la ruta que conlleva a llevar un producto desde Chile hasta Oruro y de Oruro hasta Santa Cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Es necesario tener, si se puede decir, espacios de descanso, espacios de apoyo, etcétera, 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 incluso espacios de comercialización, Mm. ¿no? Entonces, por eso es muy importante contar con el apoyo de ciertas redes sociales. Entonces, el capital tiene que ser de tipo social, en primera instancia, ¿no? Tener redes sociales que te apoyen en este proceso. Ahora, ¿cómo puedes consolidar redes sociales? ¿Cómo puedes lograr que una persona confíe en ti? ¿De qué manera lo puedes hacer? Para eso necesitas consolidar un capital simbólico. Valga decir que estos grupos tienen que tener precisamente esta confianza mutua. ¿Cómo logro establecer esta confianza?
mediante los diferentes ritos identificados a partir de las fiestas, las actividades, ser autoridad, etcétera, etcétera. Eso va a demostrar en primera instancia, por ejemplo, que yo soy responsable, que cumplo con mis obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay un AINI que me han dado, tengo que devolver el AINI, etcétera, etcétera. Entonces, capital social, capital simbólico, capital económico, entonces, ¿no? Entonces, yo, suponiendo que yo soy un Camiri, ¿no? Voy a casar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Voy a casar con alguien que no me va a dilapidar la fortuna. Voy a casarlo con alguien que también yo sé que tiene estas peculiaridades, estas características y que piensa lo mismo que yo. Entonces, desde ese punto de vista, la fortuna no se va a morir, ¿no? Y al contrario, voy a ver que precisamente ellos tienen las mismas virtudes, los mismos elementos, ¿no? Eso lleva a que, en cierto sentido, a que toda mi vida, yo tengo que seguir acumulando este capital social, este capital económico, ¿no? Este capital simbólico, ¿no? Entonces, eso podría decir respecto a la primera parte, ¿no? La otra pregunta era, perdón. Eh, la segunda pregunta tiene que ver un poco como cómo ha seguido, digamos, deviniendo ese proceso, cómo ha seguido transformándose y este proceso de los caminos más en el presente. Es bien interesante lo que he visto, algunos artículos que han estado sacando, incluso hay algunos conversatorios últimos, ¿no? Que están sacando muchos profesores de la UPEA, de la misma UMSA, he podido apreciar eso, ¿no? Que en la cual prácticamente ya no empiezan, ya no hablan de camiris, ¿no? Sino hablan de camiris industriales, etcétera, etcétera, ¿no? La construcción de las casas en el Alto, por ejemplo, ¿no? Que están recreando, si se puede decir, una visión totalmente diferente de lo que es y de lo que se está consolidando, una nueva identidad en este sentido, ¿no? En algún momento determinado quisieron emparentar esta lógica del Camiri con el gobierno del MAS, ¿no? Pero los mismos Camiris decían que no es así. Mm. Vivir bien no es no es el objetivo. El objetivo es vivir mejor, decían, por ejemplo. En este caso, ¿qué significa? Significa que no han necesitado del Estado, no han necesitado del Estado y que más bien ellos están consolidando estos procesos, ¿no? De manera independiente. Claro que en todos estos últimos tiempos, ¿no? Se están generando nuevos procesos, se están consolidando nuevas tendencias, etcétera, 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 ¿no? ¿A dónde va a llegar? Eh, eh, Mira, la verdad no sé. La verdad no sé a dónde va a llegar, pero lo que nosotros planteábamos como desafío en esa época era precisamente que muchos de estos valores culturales que ellos tenían deberían ser inculcados dentro de la sociedad nuestra, ¿no? Este asunto de, por ejemplo, de la actividad de tipo comunitaria que pueda servir para determinados objetivos y fines, porque a veces como que somos muy individualistas, etcétera, 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 ¿no? Entonces nosotros veíamos que podía ser algún reflejo o alguna forma de actuar que pueda servir para fortalecer las organizaciones de tipo comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a depender mucho, ¿no? Así como el catarismo en un momento determinado surgió como una filosofía ideológica, ¿no? Y que después, por ejemplo, en Yaya o en Muncia lo han tergiversado porque ellos lo han asumido de otra manera. Pienso que de igual manera, ¿no? En diferentes contextos o en diferentes realidades se asumirá o se verá de otra forma, ¿no? Esta lógica de comunidad para perseguir determinados fines puede ser tanto positivo como puede ser tanto negativo. El tiempo dirá hasta qué punto o hasta dónde se podría identificar que esta práctica o esta pauta pueda servir realmente para beneficio de nuestra sociedad, ¿no? Sin embargo, es un desafío que no me animaría a decir hasta dónde puede llegar, ¿no? Y el tercero, respecto a la escritura. Sí, Para escribir hay que saber leer. Para escribir hay que saber, lo primero, es lo primero lo más importante, ¿no? Puesto que leer mucho nos permite precisamente aclarar un poco los elementos que tal vez nosotros
son muy vagos e imprecisos. Y leer significa tomar notas, resumir, sintetizar, etcétera, etcétera. Pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos en las universidades es precisamente que falta mucho los talleres de redacción o de escritura, ¿no? En este caso, por ejemplo, el formato básico que es introducción, desarrollo, conclusión. Lo que se nos muestra en todos los procesos de redacción es eso. ¿Qué es la introducción? La introducción es simplemente un párrafo específico donde se diga de qué cosa se va a hablar. El desarrollo, desglosar cada uno de estos elementos. Y la conclusión, bueno, la conclusión a la cual estamos llegando, ¿no? Ese ejercicio tan básico y tan simple, a veces no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos escribiendo, tenemos que entregar la práctica. No sé si sucederá así en la UNSA, pero he visto en varios lugares, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Faltando media hora, una hora, están escribiendo lo que sea y listo, ¿no? Que se las arregle el docente, el profesor. O caso contrario, hagan a Wikipedia. O ahora la inteligencia artificial, listo, ya está arreglado. Solo que no están viendo que la inteligencia artificial está repitiendo 2, 3 veces el elemento, ¿no? Entonces, lo que yo considero es importante fortalecer un poco más la cuestión de las reglas de redacción específica. Hay que fortalecer más la cuestión precisamente de este proceso de escritura de una manera más práctica, porque es la única forma en la cual se pueda desarrollar, ¿no? Porque la estructura de una investigación es muy diferente a la estructura de un ensayo, por ejemplo, o a la estructura de un artículo periodístico, ¿no? Cada uno tiene sus propias peculiaridades, entonces eso yo creo que es muy importante, debería ser o tal vez una transversal dentro de las materias, ¿no? A veces, bueno, lo que se están estilando pedir ahora, por ejemplo, son monografías, me parece, ¿no? Pero habría tal vez que desarrollar ensayos, pero con seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? De esa forma tenemos a un estudiante que en quinto año ya por lo menos tiene mejores capacidades, ¿no? Hay más preguntas, Jorge. Haremos una ronda con estas tres, pero tal vez te las puedo ir dictando una por una mejor para que estés más tranquila, tranquilo. Perfecto. Hay una muy interesante de Raúl Rodríguez Arancibia que plantea que, claro, ustedes usaron a Bourdieu como, entiendo que ustedes usaron a Bourdieu como marco teórico para entenderlo Camiri. ¿Qué le puede enseñar su experiencia a quienes usan Bourdieu? Hay limitaciones teóricas y de método. Creo que es muy interesante para pensar cómo vamos aplicando nuestros teóricos, ¿no? Muy bien. Sí, claro que hay muchas limitaciones, ¿no? Hay muchas limitaciones en el proceso de aplicación es que depende mucho de la realidad contextual, si se puede decir, ¿no? Puesto que hay muchos elementos que se interrelacionan y que se legitiman dentro de determinadas estructuras de poder. Si vamos a hablar de sociedad, estamos hablando en cierto sentido de estructuras de poder. Quienes se manejan, quienes no manejan, quienes están de marginales y quienes están al medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estructura se maneja? O incluso tal vez ni siquiera podríamos hablar de estructura, ¿no? Entonces, yo pienso que dependerá mucho, ¿no? Incluso de lo último que está saliendo, ¿no? Las últimas teorías que están saliendo, que tratan de reflejar, si se puede decir, estos nuevos discursos de consolidación de la realidad, etcétera, etcétera. A mi parecer, ¿no? La visión de Bourdieu ha sido en cierto sentido cuasi acertada porque respondía precisamente a las peculiaridades de nuestro trabajo de investigación, de nuestro objeto de estudio. Pero eso no significa que es ¿no? Que es el único autor. ¿No? Se puede trabajar con las visiones marxistas, por ejemplo, ¿no? Las deconstructivistas, ¿no? Por ejemplo, en este último tiempo, Jürgen Golte ha hecho un análisis muy interesante desde el punto de vista de Max Weber, por ejemplo, ¿no? En el sentido mismo de que a la cita no es comprame, ¿no? Sino está diciendo que más bien es solamente el reflejo simbólico de algo que se quiere para el futuro, nada más.
¿no? Como si se puede decir, es el Kamiri Usturi, ¿no? El Dios que provee la abundancia, pero también que genera otro tipo de elementos o de características, ¿no? Entonces, se puede usar a los clásicos, pero también hay que analizar hasta qué punto de vista el autor puede ser reflejo precisamente de lo que queremos hacer. Porque en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de superar al autor. ¿Y cómo se va a superar al autor? Precisamente con la realidad. No hay otra forma. Por eso los europeos dicen, ¿no? Que hay que leer a Hegel, ¿no? Cada época, cada generación lee a Hegel de diferente manera, Mm. ¿no? Entonces, yo pienso, por ejemplo, ahora analizando o viendo, pues, Zabaleta habla de su famoso estado aparente, ¿no? Y lo ve de una manera un poquito negativa. Yo más bien pienso que en este caso, estos grupos que han sido olvidados, que están en frontera, más bien querían que el Estado no esté. Claro, claro. Les convenía, ¿no? Muy interesante. Una pregunta más de Vanessa Quispe, estudiante de la carrera de Sociología. Ella pregunta, ¿cómo fue su acercamiento en el trabajo de campo para realizar las entrevistas en profundidad? O las entrevistas profundas, ella dice. Ahí fue muy bueno trabajar precisamente junto a Edgar, ¿no? Porque Mm. en realidad yo no hice el trabajo solo, ¿no? Yo hice el trabajo junto a Edgar. Estuvimos con otros compañeros más, pero bueno, ellos tomaron su destino, ¿no? Y trabajamos con Edgar ampliamente en este contexto. Entonces, eso permitió precisamente tener un mayor relacionamiento, si se puede decir. Además, el hecho mismo de estar interactuando con la gente, ¿no? Ir a las fiestas, ya ustedes saben, unos dos, tres traguitos y ya pues un chiste más, ¿no? Y una bailada de esos tipo como las marullos, ¿no? Entonces vos eres de ese lugar, ¿no? Oh, ¿te acuerdas de esa vez? Entonces, a veces tenemos que tomar esa situación. Que también depende mucho de cada uno, ¿no? Uno puede asumir, perdón, era la Alison precisamente, ¿no? Cuando vino a Oruro este último, ¿no? Ella dijo, ¿no? La mejor estrategia es sentarse y escuchar embelesado todo lo que te diga. Así la gente va a estar feliz de hablar, ¿no? No tienes que ir, ¿no? Ponerle el micrófono y decir, "Bueno, hable nomás", y estás atendiendo tu celular o estás viendo la hora para escaparte, todo. Hay que crear esta conexión, ¿no? Lo que se llama en antropología de rapports, prácticamente, ¿no? Que, y que prácticamente es establecer qué es lo que queremos hacer, básicamente, ¿no? Terminamos con esta pregunta de Mara Flores, que es un poco, dice, por favor, si pudiera decirnos qué criterios o elementos ayudaron al equipo a definir el enfoque de la investigación. Bueno, en primera instancia, la situación es de que había una convocatoria, ¿no? Había una convocatoria nacional que el PIEB había sacado y que precisamente trataba acerca del racismo, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿no? Lo que nosotros hemos identificado, lo que hemos visto, era mm, cómo podíamos analizar o podíamos ver el racismo. Entonces, por ejemplo, el otro grupo de Oruro, como les digo, ¿no? Analizó y vio el caso de los urus y decían, los marginados de los marginados, decían, Mm. ¿no? Porque los urus son más marginados que los aymaras, que los quechas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No, entonces nosotros decíamos, bueno, a ver, hay gente que tiene plata, todo lo demás, y que lo siguen marginando. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Y realmente los están marginando en todo el sentido de la palabra, o ellos están empezando a consolidar o otras realidades u otros procesos, ¿no? Entonces, mm, hay que hacer como Marx, en cierto sentido, ¿no? Marx se leyó a Hegel y le dio la vuelta al Hegel, ¿no? Hay otros autores, por ejemplo, que analizaron, vieron a un autor y dijeron, no, este cuate está rayado, entonces lo veré, yo lo puedo ver desde otra perspectiva o desde otro punto de vista, ¿no? Mm. El problema a veces es que nos cerremos en esa idea, en esa visión y prácticamente tratemos de tergiversar la realidad para responder
a esa lógica. Eso ya no es lo bueno. No es lo bueno, sino hay que ver lo que existe, ¿no? Y en función a eso tratar de ser realista, ¿no? Si usásemos un lenguaje más popular, es como en el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota, pues, ¿para qué vamos a estar cambiando otras cosas, ¿no? Mucha gente en algún momento habló de que se están sacando posturas esencialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo escuché algunas cosas de esas en alguna ocasión, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era romper con su forma tradicional de ver la realidad, ¿no? Ahora, romper con la forma tradicional de ver la realidad no necesariamente significa que lo que tú también estás manejando es la verdad, Mm, porque va a significar que otro va a hacer un trabajo investigativo, que tal vez va a refutar lo que estás diciendo. Y eso es lo bueno, porque de esa manera vas a la ciencia, ¿no? muchas gracias, Jorge. Realmente ha sido una sesión interesantísima, apasionada, hemos aprendido muchísimo, han habido muchas respuestas del auditorio, muchas preguntas. Eh, Gracias de verdad, que no sea la última vez y que nos veamos pronto, tal vez en Oruro, tal vez acá. Un abrazo grande, Raúl. Y Igual, voy a cerrar la actividad un poco comentándoles que esta es la última sesión, les decía, han estado este año he estado concentrado sobre todo en investigadores e investigaciones de ciudades bolivianas. Ha estado Germán Guaigua, que ha iniciado el ciclo con su investigación sobre ser joven en el Alto. Después ha estado Carol Carlo sobre la zona franca de Cobija. Vincent Nicolás nos habló em, desde Bélgica sobre sus investigaciones sobre Potosí. Zulema Lem desde Beni, justamente sobre el trabajo en los llanos de Mojos. Y hoy Jorge Llanque desde la Universidad Técnica de Oruro nos ha contado su increíble investigación sobre Camil Aymaras. Esperemos el próximo año volvernos a encontrar. La idea es continuar, nos queda todavía Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Beni, Tarija. Muchas gracias, Raúl, al director del instituto. Muchas gracias, Nadia Gutiérrez, a todo el equipo. Hoy día Carolina Ramírez. Gracias a todos los que nos ven. Que sea un buen fin de año para todos, que estemos todos muy bien y el próximo año esperemos vernos con otro ciclo de cómo hice mi investigación. Gracias a todos y a todas. Hasta luego.